Hola, el día de hoy te vamos a enseñar a hacer un comentario de texto literario. Nuestro equipo está conformado por Valeria Márquez, Ángela Pillaca, Aime Rojas y quien les habla, Alesia Tirado. Un comentario de texto literario es un análisis de una obra literaria en el que se estudian sus principales elementos para comprender e interpretar su significado. Es el conjunto de circunstancias históricas, sociales, políticas y culturales que rodean la creación de una obra, así como la biografía del autor y el movimiento literario en el que se escribe. Permite comprender los factores externos que influyeron en el escritor y explica por qué la obra tiene ciertas características temáticas propias de su época. Después de conocer el contexto de la obra, es importante identificar otro elemento del comentario literario. Este es el argumento. El argumento es el resumen ordenado de los hechos principales que ocurren en la historia. Es decir, nos explica qué sucede desde el inicio hasta el final de la obra o fragmento elegido. Este elemento responde principalmente a la pregunta ¿qué ocurre en el texto? Su propósito es presentar en orden los acontecimientos más importantes de manera clara y objetiva, sin incluir opiniones personales ni detalles innecesarios. Gracias al argumento, podemos comprender mejor la trama y seguir el desarrollo de la historia. Por ejemplo, en un cuento, el argumento resume las acciones principales de los personajes y los hechos más relevantes. En conclusión, el argumento nos permite conocer los sucesos esenciales de una obra y constituye una parte fundamental del comentario literario. Es la idea central, abstracta y general que condensa la esencia de la obra. A diferencia del argumento, que narra lo que pasa, el tema define de qué trata a fondo el texto. Por ejemplo, el amor prohibido, la muerte inescapable, la injusticia social. Se suele expresar en una frase corta o un sintagma nominal sin verbos conjugados. Cuando hablamos de la intención del autor, no nos referimos únicamente a lo que ocurre en la historia, sino también al propósito o la finalidad que tuvo el propio autor al escribir una obra. Es decir, en lugar de tan solo preguntarnos qué sucedió en el texto, también deberíamos preguntarnos por qué el autor decidió escribirlo de esa manera y qué mensaje quiso transmitir a nosotros como lectores. Su intención puede ser entretener, informar, enseñar, expresar sentimientos o invitar incluso al lector a reflexionar sobre un tema o una realidad en específico. Además, para comprender mejor esa intención, es importante tener en cuenta algo muy importante, el contexto en el que se escribió la obra, puesto que muchas veces este va a influir en las ideas y en el mensaje que el autor desea comunicar. Forma es el análisis de la estructura externa e interna del texto y de los recursos literarios empleados por el autor. Incluye el uso del género literario, el tipo de lenguaje, el estilo, el narrador y las figuras retóricas. Es el cómo está escrita la obra para transmitir el tema. Es la valoración personal, razonada y objetiva que hace el lector sobre la obra tras haberla analizado. No consiste en decir si gusta o no, sino en juzgar la calidad del texto, la vigencia de sus ideas en la actualidad, su trascendencia literaria y la efectividad del autor para lograr su propósito. En conclusión, realizar un comentario de texto literario nos permite comprender una obra de manera más profunda. Por ello es importante recordar que comentar un texto literario va mucho más allá de resumir la historia. Implica analizar sus elementos, interpretar su significado, entender el mensaje justamente del autor y construir una opinión crítica fundamentada.